Bien, ¿sabéis lo que es doctrina? Doctrina es simplemente enseñanza. Eso es. Y adoctrinar, enseñar. Bien, vamos a estar tiempo en las epístolas paulinas. Y las epístolas, Pablo es el apóstol de los gentiles. De nosotros, no es el apóstol de los judíos, sino Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, las cartas que escribió fueron las enseñanzas para las iglesias. Y por alguno directamente a algún hermano. Pero esas son las enseñanzas, o bien dicho, las doctrinas para la iglesia local. Eso es lo que vamos a estudiar y vamos a estar en el libro de Gálatas. Bien. Dimos, en primer lugar, la semana anterior, no esta anterior, sino en la predicación anterior, que Dios se revelaba de 3 o 4 formas diferentes. Primero se reveló al hombre directamente. Cada persona se le reveló directamente. Luego vino la ley y se dirigió al pueblo hebreo por medio de Moisés, nada más. Luego por los profetas al pueblo judío o a Israel. Y ahora, por gracia, que vivimos en la gracia, por la palabra de Dios escrita. Una vez que tenemos la palabra de Dios escrita, nosotros debemos de ir a esa palabra escrita y enterarnos y estudiar lo que nos enseña. Este curso va a ser así, en el estilo enseñanza. Bien, aquí tenemos los dones, yo les he puesto de señales, otros le hablan de otra forma, que son estos. Estos sucedieron antes de estar la palabra escrita. Aquí en 1 Corintios 12, 1, 10, pues, fueron usados hasta que se completaron las escrituras. Y después, para el crecimiento de la iglesia, se usó esto que tenéis aquí, estos dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, don de fe, don de dar y algunos más que hay también. Y estos fueron los que pasaron. Bien, viendo esto, esto lo he puesto para tener un poco de conocimiento de los libros apócrifos que hablamos hace 2 semanas. Estos están en la Biblia de la que usa la Iglesia Católica. Estos luego hay algunos más. Por ejemplo, los evangelios apócrifos y, por ejemplo, los libros de Enoc, por poneros algunos. Hay varios más. Yo he puesto lo que hay en la Biblia que usan la Iglesia Católica, para que tengáis un poco de conocimiento. ¿Qué pasa con esto? Es una historia, a ver, paralela. Gracias. Estamos unos días juntos. Es una historia paralela a la historia de la Biblia, la historia de Dios. ¿Habéis visto que hoy no digo ni una? Me parezco cada vez más al pastor. ¿Habéis visto la línea roja esta que va en las dispensaciones? Esa sería la historia bíblica, ¿no? Bueno, pues aparte de la historia bíblica, hay una historia paralela que estaban sucediendo cosas y estaban escribiendo también vía escriba. No, pues esto es lo que está pasando, sí. No, ese es el libro donde habla que los comparaban a los ángeles con los extraterrestres. Lo que tú, sí, algo así. Algo así. Pero es verdad que estos libros no hablan de Dios. No
hablan de Dios, para nada. ¿Vale? Son historias paralelas. ¿Tú quieres ir a enterarte de algo y de historia? Puedes ir, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, si lo usas, como hemos dicho, para doctrina, para enseñar, no te vale. Darías una enseñanza falsa. Estamos en las introducciones, todavía vendrá, porque vamos a estar primeramente en el libro de Gálatas. ¿Vale? Entonces todavía para entender todo esto hay que entrar en estas introducciones. Bien. Una vez visto esto, muchos hermanos dicen que existen las lenguas. Existen todavía las lenguas. Y estos dones. Bien. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, y vamos a empezar a ver allí ya enseñanza. Vamos a empezar a leer desde el 1, capítulo 2 de Hechos, y empezando en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oiremos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Portos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Podéis subrayar ahí si queréis. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, las 9 de la mañana aproximadamente. Ahora bien, es el día de Pentecostés, es el día del primer mensaje, de la primera predicación, y es donde comienza la iglesia. Aquí. La Biblia no estaba escrita. Reciben poder del Espíritu Santo, porque estaban allí como los había mandado Jesús, y empiezan. Cuando la fiesta de Pentecostés tenían que ir por lo menos una vez a Jerusalén, quien eran judíos, tenían que ir por lo menos una vez a las fiestas judías. Y por eso venían de muchos sitios donde estaban viviendo y ya se habían acostumbrado a esos idiomas. ¿Qué pasa? Que llegan allí y los oyen hablar en su idioma, pero los oyen hablar de Dios.
les oyen hablar del Evangelio, de lo que habían vivido. ¿Entendemos ahora un poco? Ahora, Pedro se pone delante y empieza a dar el primer mensaje de la iglesia. Si nos queremos reír un poco, podríamos decir de la iglesia bautista, fue la primera. Versículo 36 del mismo capítulo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautizándose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántos? 3.000 personas aceptaron a Cristo. Y fijaros bien, en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer mensaje, por el poder del Espíritu Santo, se convierte en 3.000 personas. Y empiezan a tener comunión los unos con los otros. Así están las iglesias hoy en día. Están las iglesias así hoy en día. Estas iglesias donde se enseña la palabra de Dios, las escrituras, versículo a versículo, casi no hay jóvenes. Casi no hay jóvenes. La sociedad llama mucho a los jóvenes. Ahora bien, busca más ¿cómo decirlo para no ofender? En estas iglesias hoy en día se aburren y prefieren iglesias como discotecas. No quiero ofender a nadie, ¿vale? Porque puede haber hermanos en Cristo con un corazón muy dispuesto, tanto como el de cualquiera. Pero buscan eso. Ahora, jóvenes, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes el poder del Espíritu Santo. Y tú puedes enseñar a tus amigos. Tú puedes enseñar a tus hermanos, a tus vecinos, jóvenes como tú, que debes de ir al mundo, aunque vivas en él, puedes estar con la palabra de Dios. Porque vas a tener todo el poder igual que ahora, igual que esto. Y vas a traer a la iglesia todos aquellos que el Señor ponga para que vengan y se conviertan al Señor. Y tú puedes ser uno de los primeros jóvenes de esta iglesia para llamar a otros. Amén. Debe de que otros te llamen a ti y te lleven a la iglesia, me parece una discoteca. Ayer mismo lo vi en la televisión. Según paso la televisión,
hay unos programas de cristianos y vaya bailes, y vaya tambores, y vaya de todo, ¿eh? De todo, y nosotros aquí ni lo toca nadie. Tienen que buscar pistas, ¿eh? Por favor, vamos a Primera de Corintios 14. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Que yo me quiero casar cristiana, ¿dónde puedo ir? Dime. Yo me quiero casar en una iglesia cristiana. ¿Dónde tengo que ir? A una iglesia ¿Aquí me cristiana. puedo casar? A una iglesia cristiana. Cristiana. Si quieres casarte por la iglesia, si quieres casarte por la ley al ayuntamiento. No, yo de la iglesia cristiana. Primera de Corintios 14, por favor. Ahora bien, vemos que han hablado en lenguas. ¿Es así? Bien. ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. 3.000. Versículo 22 del capítulo 14. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino ¿a quién? A los inconversos. No a los creyentes, sino a los inconversos. Ahora bien, ¿por qué tenemos tanto deseo de hablar en lengua en las iglesias? ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice que es para los inconversos, que no te entienden, para llevarlos a Cristo, ¿por qué tienes ese deseo de estar en una iglesia y orar en lengua? Ah, es que son lenguas angelicales. Sigue. Sigue. Pero la Biblia no dice eso. Ahora yo te digo, ¿qué es doctrina? Enseñanza. Adoctrinar, enseñar. ¿No es eso? Y nosotros hoy en día no se revela a Dios directamente. Dios se revela por la palabra de Dios. Y si hemos visto un pasaje donde se da un mensaje en lenguas, porque no está la palabra de Dios, es a los inconversos. Y se convierte en 3.000. Y ahora la palabra de Dios me dice más adelante, cuando hay en una carta paulina, en una carta de Pablo, y dice, no hermanos, en Corintios, no hermanos, aquí no tenéis que hablar en lenguas, aquí tenéis que profetizar, porque si habláis en lenguas, debéis de hablar a los inconversos, porque no lo entienden, y tiene que haber un intérprete. Y tiene que haber un intérprete. Por si acaso. Para que conozcan a Cristo. Segunda pregunta. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Capítulo 15 de este mismo libro. Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es. ¿Y qué dice? Conforme a las Escrituras.
Ahora, cuando te pregunten cuál es el Evangelio de Cristo, tú tienes que decir eso, que Cristo murió por mis pecados y que fue sepultado, pero resucitó, venciendo la muerte al tercer día. Y me dio la vida eterna. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Hermanos, el mundo necesita del Evangelio de Cristo, de este Evangelio. Y hoy tenemos las Escrituras. Hoy no necesitamos señales, dones de señales. No las necesitamos. Están ya puestas aquí las Escrituras. Todo esto tiene un estudio muy largo, pero estamos dando un mensaje. En Mateo 28 te mandan algo y te dicen, id por todo el mundo, enseñando y haciendo. Enseñando las Escrituras y haciendo discípulos. Y te lo dice a ti y a mí. Hermano, te voy a preguntar una cosa. ¿Recuerdas quién fue el que te llevó a Cristo? ¿Quién fue ese hermano que te dijo, mira, Cristo te ama? ¿Lo recuerdas? ¿Sabes? Ese hermano tenía amor por ti. Ese hermano sabía el Evangelio de Cristo. Ese hermano no necesitó de dones especiales. Ese hermano dijo, tú necesitas a Cristo. Y si alguno hoy aquí no tiene a Cristo, hoy te digo que Cristo murió por ti también. En Juan 3:16 dice, ya lo tenéis todo en la cabeza, ya lo habéis dicho todo. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando vino mi hermana y mi cuñado a decirme, Dios te ama. Si tú aceptas a Cristo, tú te vas a curar. Lo hicieron con todo el amor del mundo. Y yo desde entonces, un poco más adelante, puse en Juan 3:16, de tal manera amó Dios a Julián, que gracias a estos hermanos me llevaron a Cristo. Y no necesité que me hablaran en lenguas, ni milagros. No, necesité nada más que la palabra de Dios. Cuando se puso mi pastor conmigo sentado a leer. ¿Te acuerdas de ese hermano? ¿Has dado gracias a Dios por él? ¿Has hecho lo que te dice el capítulo 28 de Mateo, 19 y 20? Hay que reflexionar, hermanos. Vamos a hablar un poco de ganar coronas. Vamos al libro de Ezequiel. Yo sé que voy a leer bastantes versículos hasta entrar en el libro de Gálatas, pero nos hace falta, hermano. Ezequiel. Vamos a ver cómo ganamos coronas. Ezequiel capítulo 33. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, te he puesto como puse a Pedro y puse a esos hermanos que te llevaron a Cristo. A la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ya te has quedado sin corona.
está diciendo que si tú no hablas del Evangelio de Cristo a estos impíos, a estas personas que lo necesitan, Dios te va a pedir cuentas. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Son las Escrituras, hermanos. Esto es doctrina. Esto es enseñar. Un poquito más adelante, más atrás, en Proverbios 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Ahí están las coronas. Después de pasar por las Escrituras, después de enseñar doctrina, ¿qué piensas hacer? Pregúntatelo. En Proverbios 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y habla y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Proverbios 3, 4. La misericordia y la verdad. Ahora vámonos ya al libro de Gálatas, y allí vamos a estar. En primer lugar vamos a leer a Pablo, qué hacía y qué era. El libro de Gálatas, ¿sabéis cómo han titulado a la epístola esta? De Gálatas: libres en Cristo. Libres en Cristo. Es el libro de Gálatas. Vamos a leer, aunque vamos a empezar desde el 1 hasta el final y luego cogeremos otras epístolas. En el 2, en el versículo 7 y 8 dice: antes, por el contrario, esto es Pablo. Gálatas 2, versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Una vez Pablo, aquí,
Mirad un momento el capítulo 1, el versículo 13, que pasaremos más adelante por él. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, el mismo Dios que había llamado a Pedro y a Juan y a los apóstoles, llama a Pablo para ser el apóstol o el predicador o el maestro de los gentiles, de nosotros. Pero antes de conocer a Cristo, era el perseguidor de Cristo. Si miráis al pastor, al que está aquí todos los domingos, los miércoles, muchos sábados, él ha sido perseguidor de Cristo. También. Pero cuando llegó a Cristo, Cristo le llamó para que fuera pastor. ¿Entendemos? Y si Cristo le llamó para ser pastor, ¿por qué están tan perseguidos los pastores? Preguntaron. Un hombre que había perseguido la iglesia, ahora era pastor de los gentiles. Hombres fieles, enseñando en las iglesias locales, antes de conocer a Cristo como su Salvador personal, eran perseguidores del Evangelio. Y hoy son hombres fieles que llevan la palabra de Dios a otras personas, que llevan el Evangelio verdadero de Cristo a muchas personas que no conocen a Cristo. Y fijaros bien en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo había ido a Asia Menor y había fundado iglesias. Y ahora resulta que aparece por allí 4 años después, porque no nos dejaba abandonados, sino a verlos, y algunos habían desaparecido. Ya termino con esto y seguiremos. Voy a decir. Había fundado 4 iglesias. La siguiente semana diremos los nombres. Y había ido a verlas 4 años después, y muchos creyentes habían ya marchado o habían sido enseñados por falsos maestros. Ese hombre que había perseguido la iglesia y que ahora estaba fundando iglesias, estaba llevando el Evangelio de Cristo, como hemos leído, se encuentra que a los que había enseñado la sana doctrina se estaban confundiendo en las enseñanzas, porque habían entrado falsos maestros en las iglesias. El primero, que no le gusta que vaya bien una iglesia, es Satanás. Ese hay que darle de comer aparte. Que Dios me perdone. Yo no me voy a meter ahí en ese terreno. Estos falsos maestros decían, primero, que Pablo no era buen pastor, porque había perseguido la iglesia. ¿Y de dónde había venido? De los judíos. Segundo, que la salvación en Cristo no era completa si no se circuncidaban
daban, bueno, ya lo leo. Y no a ver cómo lo digo, que no me sale la palabra. Tenían que celebrar las fiestas de los judíos. ¿Vale? También. Y si no, no eran buenos cristianos. Y muchos habían dicho que sí, que llevaban razón, y estaban enseñándose, estaban aprendiendo mal de falsos maestros. Mal. Hay veces que se van, de la iglesia se van gente. ¿Sabéis por qué se van muchos cristianos? Porque se van con el Señor. Ya han terminado su vida aquí en la tierra y se van con el Señor. Otros se van porque cambian de país, cambian de ciudad, cambian de pueblo por el trabajo, por las cosas que pasan en la vida y se unen a otras iglesias. Pero otros se van porque ven al pastor, es colombiano, y dicen, aquí no estoy yo. O dicen, mira, el que está enseñando es extremeño y es más bruto que un arao. Que me voy también. O sea, ¿qué quiero decir con esto que son las risas? Que se van porque no tienen nada del Señor. Amén. Nada de amor de Cristo. Amén. Nada. Y porque no han sido enseñados de la sana doctrina. Seguiremos en otro capítulo.